Buenas noches, muchas gracias. Quiero agradecer al Colegio Médico de Tepatitlán por esta invitación, a su presidente, la doctora Maldonado Alejandre, y a la doctora Claudia Velázquez por este contacto más directo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema. ¿Podemos apagar las luces? ¿Sí? Vamos a hablar sobre un tema que cada vez es más frecuente en nuestra sociedad. Igual, aquí nos impacta. Que viene siendo el cáncer de colon. Les voy a pedir de favor que si hay alguna pregunta la hagamos hasta el final de la presentación por cuestiones de logística. ¿Sale? Bueno, ¿qué es el cáncer de colon? El cáncer de colon es una neoplasia maligna que se caracteriza por un crecimiento incoordinado, ¿sí? Por ser autónomo, excesivo este crecimiento y por la capacidad de invadir otros órganos. Esta es la definición de esta enfermedad. El carcinoma colorectal se considera también una enfermedad catastrófica. ¿Por qué catastrófica? No porque va a explotar y vamos a salir varios lesionados, no. Catastrófica en el sentido económico. Yo tuve la fortuna de ser invitado en el 2013 a participar en unas cédulas médico-económicas dentro del Seguro Social. Nos reunieron a varios especialistas de toda la República Mexicana para analizar los costos de esta enfermedad. En el 2013, hacer una colonoscopía dentro del Seguro Social costaba 10,000 pesos. El Seguro Social, una torunda tiene un costo, un tubo de ensayo, una consulta con el especialista, una consulta con el médico familiar, todo tiene un costo, ¿sí? Y ese costo es lo que les estoy platicando. Una colonoscopía, 10,000 pesos. Pero cuando tenemos un paciente con un cáncer de colon y sobre todo con una etapa avanzada donde el cáncer ya se salió del órgano que lo originó, los costos se elevan hasta de 4 a 5 millones de pesos en aquel entonces. Yo les pregunto, ¿cuántas familias mexicanas tienen la capacidad de solventar esos gastos? ¿Sí? Muy pocas. Lamentablemente, como menciona aquí, tiene altos gastos públicos. Y esto ha hecho que sea difícil un diagnóstico oportuno. Aquí en la región, yo trabajo, como me comentaba la doctora Claudia, en el Seguro Social. Si un paciente que tenemos algún síntoma relacionado con esta enfermedad le pedimos una colonoscopia, lamentablemente el promedio de espera dentro del Seguro Social son de 6 meses para que se lo hagan. 6 meses que pueden ser vitales para un tratamiento más eficiente y oportuno. ¿Sale? Me imagino que en la Secretaría de Salud debe pasar algo parecido. Tiene poca difusión. Muy pocas personas saben lo que es el screening para la detección oportuna. Es una realidad. Y bueno, ya se le ha dado un día especial para conmemorar esta enfermedad, que es el 31 de marzo. No sé si ustedes sabían, pero es el día del cáncer de colon. Bueno, vamos a empezar con la epidemiología. Actualmente, el cáncer de colon es la tercera causa de muerte relacionada con cáncer a nivel mundial. Y en México estamos igual. Si nos remontamos hace 50, 60 años, esta enfermedad no figuraba en el top 10 de los cánceres. Ahorita, en el 2024, es la tercera causa. Está por abajo del cáncer de próstata y cáncer de mama. ¿Sí? Lo más representativo de esto es que el 85% de los casos que se diagnostican actualmente son casos esporádicos. ¿Qué significa esporádico? Son aquellas personas o pacientes que no tienen ningún antecedente, que no tienen ninguna condición médica para desarrollar esta enfermedad. O sea que puede ser cualquiera de nosotros. ¿Sí? De 100 casos diagnosticados, 85 no tienen ningún antecedente de importancia. Del 10 al 15% están relacionados con la herencia. Hay 2 síndromes relacionados con esto. Y solamente el 3% o del 3 al 5% está relacionado con una enfermedad
precancerosa. En México, la estadística actual dice que fallecen 22 personas diarias. Tenemos 8,000, más de 8,100 aproximadamente de defunciones al año por esta enfermedad. Y como les comentaba anteriormente, es el tercer cáncer más frecuente. En cuanto al género, se ha observado que la relación hombre-mujer es muy parecida, 1 a 1. Específicamente, el 47% mujeres y 53% en hombres. Se fijan, es muy parecida. Esta enfermedad tiene una predilección de atacar a un rango de edad. Se ha observado que la mayoría de los pacientes diagnosticados con cáncer de colon se encuentran entre los 50 y 65 años. Al cáncer de colon le gustan los cincuentones, le encanta ese grupo de edad, ¿sí? Es lo que se ha observado. Pero, algo importante, cada vez vemos casos de cáncer de colon en pacientes más jóvenes. A mí me ha tocado aquí en la región, mi experiencia, el paciente más joven que me ha tocado ver aquí es de 32 años. Y cada vez estamos viendo gente más joven. Obviamente, la incidencia, sí hay una variabilidad. Aquí en México hay poca estadística sobre esta enfermedad, pero en los lugares donde se hace más este tipo de información, se ha observado que, por ejemplo, en los nativos de Alaska, 91 de cada 100,000 habitantes padecen la enfermedad al año. O una incidencia más baja en los asiático-americanos, como 32 casos por cada 100,000 habitantes. En la siguiente diapositiva podemos observar cuál es el porcentaje de afectación por topografía de este órgano, que es el colon. Si ustedes observan, si sumamos el recto, sumamos la unión recto-sigmoidea y el colon sigmoides, si lo sumamos tenemos más del 50% del total de los casos. O sea que esta parte, la recto-sigmoidea, es la que más incidencia muestra. Y en segundo lugar, tenemos lo que viene siendo el colon derecho, sumando todos esos porcentajes. Nos da arriba del 20%. Pero nos puede pegar en cualquier parte del colon. ¿De acuerdo? Factores de riesgo. Vean esta imagen. Este es el diagnóstico más reciente que me ha tocado a mí hacer. No se cansen de ver la fecha. 9 de mayo. Aquí estamos a 17, la semana pasada. Factores de riesgo relacionados con esta enfermedad. Se ha observado que las carnes rojas, carnes procesadas, sobre todo los alimentos ahumados, aquella persona que consume de forma frecuente este tipo de grupo de alimentos presenta un 12% de mayor incidencia en esta enfermedad. Si a ti te gusta comer esos cortes jugosos de sangre, que son muy sabrosos, por lo cierto, hazte una colonoscopía. O sea, no te vamos a quitar el gusto, pero hazte un estudio preventivo para no darle pie a esta enfermedad que te ataque. ¿De acuerdo? El alcohol, 7% de mayor incidencia. Cada vez observamos que la relación hombre-mujer en consumo de alcohol se está igualando. Cada vez hay más mujeres que consumen alcohol. Tabaquismo. El tabaquismo, como cualquier adicción, no nomás al cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de lengua, cáncer de boca, en todos lados, ¿verdad? Más sin embargo, es algo muy difícil de dejarlo. Bueno, yo no fumo, pero los que fuman así me lo han dicho, ¿verdad? Algo que se está observando y que va a ser motivo de investigaciones
y de discusiones en los próximos años, va a estar mucho en boga esto, es la calidad de la microbiota intestinal. Hay ahorita estudios en proceso donde han observado que una microbiota que está distorsionada afecta directamente para que se produzca esta enfermedad. Y no nomás cáncer de colon, también afecta para trastornos de motilidad digestiva, para trastornos inclusive hasta emocionales. ¿Sí? Entonces, hay unas terapias que están en proceso, que están dando directo a este tipo de situación, a la microbiota intestinal. Ustedes lo van a observar en los próximos años. El sedentarismo, la obesidad también son factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Se hablan en algunos artículos que aquellos pacientes que han sido operados de vesícula biliar, que se le ha quitado la vesícula, tienen una incidencia un poquito mayor a presentar esta enfermedad. Se habla que el contacto directo de las sales biliares, el contacto continuo, es la situación, pero no está 100% corroborado. Otras situaciones que están asociadas son la enfermedad inflamatoria intestinal. Sabemos que hay tres, no sé si ustedes las recuerden. La más común es la colitis ulcerativa crónica inespecífica, o CUSI, la enfermedad de Crohn y la colitis indeterminada. Estas enfermedades inflamatorias también están asociadas al desarrollo de cáncer colorectal. Pacientes jóvenes que les pega esta enfermedad y que no se controlan, que no hacen, sobre todo que no se hace un diagnóstico oportuno, sean más propensos a cáncer colorectal. No nomás aquí en México, a nivel mundial, el diagnóstico promedio para detectar un paciente con CUSI, un paciente con enfermedad de Crohn, nos lleva 3 años. ¿Por qué 3 años? Porque el médico de primer contacto, que le diga a un paciente con un síndrome diarreico, ¿qué es lo que se hace? Antibióticos, ¿sí? Antiparasitarios, y te veo en un mes. El paciente regresa, sigo igual, te vamos a dar un antibiótico más fuerte. El paciente se cansa, va con otro médico, y el otro médico repite la historia. Y así se la llevan, hasta que pasan en promedio 3 años para que se haga un diagnóstico con el especialista de ese tipo de enfermedades. Un tiempo que llega a ser valioso. ¿Y qué situación se ha observado que disminuye la incidencia del cáncer de colon? El más importante es la ingesta diaria de fibra. Tenemos con nuestros pacientes, muchas veces, a mí me lo han preguntado no una ni dos, muchas ocasiones, me dicen, doctor, me dijo mi comadre, me dijo mi vecino, etcétera, que es malo comer fibra. ¿Por qué? Yo les pregunto. Porque me voy a acostumbrar. Y el día que la deje, va a haber un desastre en mi intestino. Yo ya encontré una respuesta buena para contestar esa pregunta. Yo le digo al paciente, ¿usted tiene vehículo? Sí. Pues por favor, ya no le haga el cambio de aceite al motor, porque me lo va a acostumbrar. Me lo va a acostumbrar al motor al aceite nuevo. Y a ver qué le pasa. El aceite para el motor es la fibra para el colon. Queremos que funcione bien el colon, hay que tomar fibra. Y la fibra va acompañada de la ingesta de agua. De nada sirve tomar fibra si no tomamos agua. ¿Sí? ¿Cuánto de agua en promedio? 2 litros en promedio. ¿Sale? De litro y medio, 2 litros de agua al día es suficiente. Y el ejercicio también se ha observado que disminuye. ¿En qué impacta el ejercicio? No sé si ustedes vean que cuando uno tiene actividad física, cuando uno mueve sus pies, sobre todo los pies, la motilidad gastrointestinal mejora. Entonces, esa es la forma en cómo impacta. Si nos comemos un alimento como los que mencioné hace rato, el hacer un tipo de actividad física hace que ese alimento esté en menos contacto con la mucosa intraluminal y lo podemos expulsar más rápido. En cambio, el sedentarismo hace que ese alimento
dure más tiempo dentro de nuestro organismo y pueda hacer los cambios para el desarrollo de esta enfermedad. Tenemos dos tipos de presentaciones. La más común, como les comenté desde un principio, es el cáncer colorectal esporádico. Repito, son aquellos pacientes que no tienen ni una condición médica ni familiar para el desarrollo de esta enfermedad. Son pacientes que dicen, yo no tengo ni un familiar directo, ni secundario, ni mis abuelos que tengan cáncer colorectal. Yo soy el primero en la familia. Este paciente es el más frecuente. Si ustedes piensan que el no tener antecedentes familiares ni enfermedades están exentos de esta enfermedad, están en un error. Es el más frecuente, el que no tiene ningún antecedente. El 80 al 85% de este padecimiento lo origina un pólipo. Un pólipo que si no se retira a tiempo, que si no se detecta de forma oportuna, va a crecer, se va a transformar en forma maligna y provocar esta enfermedad. En segundo caso tenemos el cáncer colorectal de tendencia hereditaria. En este tipo de enfermedad hay dos representativos. Hay más síndromes, pero son más raros. Los más comunes es el PAF, que es la poliposis adenomatosa familiar. Este tipo de trastorno genético, que es autosómico dominante, el paciente que tenga este trastorno, se dice que a los 40 años de edad, el 100% de los pacientes tienen cáncer colorectal. Es la entidad que más está relacionada al cáncer de colon. Afortunadamente, es la entidad menos frecuente. Abarca menos del 3%. ¿Sí? Aquí en la región, yo solamente he conocido a un caso de este padecimiento, una sola paciente, y lamentablemente ya falleció. No hubo detección oportuna. El otro es el síndrome de Lynch, que también tiene tendencia familiar. Aquí es donde se observan varios casos en la familia de este padecimiento. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto, ¿vale? Pero, ojo, el más importante, el más frecuente es el esporádico. ¿Cuántos tipos de cáncer de colon tenemos? De 100 casos de cáncer de colon, el más frecuente, con un 97%, es el adenocarcinoma. Es el más frecuente. ¿Dónde pega? Generalmente en el colon con un 66% y en el recto un 34%. Esa es la estadística mundial. ¿Qué otros cáncer observamos con menor frecuencia? Pero los hay. Tenemos el cáncer epidermoide, el carcinoide, el de células transicionales, linfomas, sarcomas, melanoma. Hace poco, hace menos de un mes, la doctora Claudia no lo va a negar, tuvimos un melanoma del ano. ¿Sí? Casos rarísimos, pero que están presentes. Plasmacitoma, tumores del estroma gastrointestinal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero el más frecuente es el adenocarcinoma. Hay algo importante que debemos de conocer, que es la secuencia adenoma-carcinoma. ¿Qué significa esto? La transformación de un pólipo a un cáncer. ¿Cuánto es el tiempo promedio que se ha observado desde que aparece un pólipo en el colon hasta que se transforma en cáncer? En promedio son 8 años. Es por eso que esta enfermedad es potencialmente prevenible. Porque tenemos 8 años para poder retirar ese pólipo y que no siga creciendo y no se transforme en un cáncer de colon. Hay diferentes tipos de pólipos. Cada uno tiene su porcentaje de malignidad. ¿Sí? Dentro de esta secuencia se ha observado que hay mutaciones de varios genes. Para que se presente el cáncer de colon, este pólipo debe de transformarse
a través de varias mutaciones. No es una sola, son varios los genes que deben de fallar. Por ejemplo, el más común, ¿cuál es? El APC. Este gen en un 72% de los pacientes falla. No hay reparación de las replicaciones dañadas, se siguen multiplicando y empieza a crecer el pólipo. El P53, este gen que está diseñado para generar apoptosis en las células que están dañadas, también se degenera, no hay apoptosis y la célula dañada crece. El KRAS, que es un protoncogen, que aumenta el crecimiento también, ¿sí? El DCC, y estos que son los MSH y MLH, que están asociados principalmente al cáncer hereditario, específicamente el síndrome de Lynch. Aquí tenemos un diagrama donde ustedes pueden observar cómo empieza el pequeño pólipo y conforme va pasando el tiempo, 8 años, va haciendo su crecimiento y su transformación. En esta escala vertical de la enfermedad, primero tenemos el pólipo adenomatoso. Este pólipo adenomatoso, el primer cambio que va a presentar es la displasia leve. Así nos lo reportan los patólogos. El paciente, el pólipo sigue creciendo, displasia moderada. Sigue creciendo, displasia severa. Sigue creciendo, carcinoma in situ. Sigue creciendo, cáncer invasor. Lo más triste de esta situación, de este diagrama, es desde que del cáncer in situ, desde el pólipo al cáncer in situ, es completamente asintomático. Si ustedes esperan sentir algún síntoma para hacerse una detección oportuna, cuando lo sientan, ya va a tener un cáncer invasor. ¿Sí? La detección oportuna va a radicar en quitar este tipo de lesiones. Ya en un cáncer bien establecido, ya no es oportuno, ya es tardío. ¿Vale? Les comenté hace rato que esta enfermedad es potencialmente la podemos erradicar. ¿Cómo? Con una detección oportuna. Es la única forma. Vamos a hablar del PAF. Les comenté hace rato que a los 40 años el 100% de los pacientes tienen cáncer colorectal. Estas son unas fotografías endoscópicas y de una pieza quirúrgica. Si nos ponemos a contar los pólipos, son pacientes que tienen más de 1000 pólipos. ¿Ustedes se imaginan lo que es quitar 1000 pólipos en una colonoscopia? No quiero pensar cuánto tiempo me tardaría y la verdad no tiene ningún sentido, porque así los quitamos, en 2-3 meses ya otra vez tienen. ¿Sí? Por eso, estos pacientes que tienen el antecedente familiar de hacer poliposis, a los 15 años se debe de iniciar la primera colonoscopia. Si el paciente se le detecta esta enfermedad, hay que mentalizarlo, hay que informarle que a los 21 o 22 años debe de someterse a una proctocolectomía total. Hay que retirar todo el colon, todo el recto, algunas veces con ileostomía permanente, algunas otras veces con una ilioanoanastomosis, porque si no hacemos esto a esta edad, le va a dar un cáncer. Y este paciente va a fallecer de un cáncer de colon. Esta es la entidad que más cáncer de colon da. Y como les comenté hace rato, afortunadamente es la menos frecuente. Ahí en la universidad yo les hago esta pregunta siempre. Bueno, creo que algunos van a pasar después a clases conmigo. Unos ya pasaron, veo caras conocidas, pero les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la causa más frecuente de cáncer colorectal en forma general? Muchos se van con la finta y me ponen PAF. Si les preguntara cuál es la enfermedad que más da cáncer, es PAF. Pero la más frecuente no es el PAF. La más frecuente es el esporádico, como les comentaba hace rato. ¿Vale? Síndrome de Lynch.
Este también síndrome hereditario se ha observado cuando tenemos varios familiares que han padecido cáncer colorectal. Hay unos criterios como los de Ámsterdam, donde menciona que debe haber 3 familiares con cáncer colorectal o algún tipo de cáncer relacionado, como el endometrio, ovario, pelvis renal, ureter, eh, tumores del mesenterio, etcétera. Debe de estar presente por lo menos en 2 generaciones sucesivas y debe estar afectado en un familiar de primer grado. Importante, este tipo de cáncer generalmente da en personas menores de 50 años. O sea que si ustedes han observado en alguien o tienen a alguien joven de menos de 50 años, cuidado, podemos estar ante este tipo de situación. Y algo que también se ha observado en este síndrome es que le gusta dar en el colon derecho, más que en el izquierdo. La supervivencia en general por esta enfermedad, en general, a los 5 años, es del 56%. Este cáncer da la oportunidad al paciente, da la oportunidad de andar tras tratamientos alternativos, porque no acaba con tu vida de un día para otro, tarda mucho tiempo. Y muchas veces el paciente se cansa de las terapias convencionales y va con diferentes tipos de curanderos, chamanes, no sé cómo llamarles, y caen en ese tipo de tratamientos que no funcionan realmente, ¿sí? Y muchos pacientes gastan hasta que lo que no tienen y al final de cuentas el desenlace es fatal. Pero fíjense, si el diagnóstico es oportuno, tenemos una supervivencia mayor del 97%. ¿Cuál es el diagnóstico oportuno? Los que le comentaba hace rato de la secuencia de adenoma-carcinoma, antes de que se haga un cáncer invasor, ¿sí? En cambio, un diagnóstico tardío, la supervivencia es menor al 56. ¿Y saben ustedes qué relación tenemos en la actualidad? La mayoría de los pacientes que diagnosticamos con cáncer colorectal están en estadios avanzados. Es una realidad. Entonces, la supervivencia va directamente relacionada al diagnóstico oportuno. Y la mayoría de los pacientes, como les comenté, se diagnostican en forma tardía. Este diagrama lo extraje del Colegio de Coloproctología de México, donde vienen algunos síntomas relacionados con la enfermedad. Cambios en los hábitos intestinales. Cualquier paciente, cualquier persona que tenga más de 15 días con diarrea, no podemos dejarla con otro tratamiento. Hay que pedirle colonoscopia, porque esto puede ser el primer síntoma, una diarrea. O simple y sencillamente el cambio en el hábito. La persona hacía de una forma regular y de repente nota que ya se estreñó o tiene diarreas o está de forma irregular que ya se distendió. Pidan colonoscopia, que no siga avanzando este tipo de enfermedad. Anemia. Creo que hace unas sesiones vio en el tema de anemia, pero no lo digo yo, los libros mencionan paciente adulto con anemia. Si no tenemos una causa que la justifique, que no haya una insuficiencia renal, que no haya pérdidas sanguíneas excesivas por alguna región, este paciente debe de solicitarse una colonoscopia. La triste realidad que yo observo, y hoy lo observé en el hospital, que hay pacientes que tardan en promedio 2 años con anemias. Van con su médico de primer contacto, le pide estudios, traes anemia. Vamos a darte hierro y ácido fólico. Ya sé, no te alimentas bien, ¿verdad? Vamos a cambiar tus hábitos alimenticios. Yo les aseguro que si le hacemos una biometría hemática a los que andan limpiando parabrisas o a las que andan pidiendo limosnas, no tienen anemia. ¿Y se alimentan bien? En teoría parece que no, pero no tienen anemia. Entonces, ¿por qué pensamos en un paciente convencional
que la anemia como primera causa es una mala alimentación. Eso es algo que no debemos de hacer. Paciente con anemia debe de pedirle colonoscopía. Esta puede ser el primer síntoma de un cáncer de colon. No dejen pasar tiempo. Lo triste es que tardan 2 años en pedir colonoscopía. 2 años valiosos. O actualmente tengo una paciente hospitalizada de 55 años que tardó 2 años en pedirle colonoscopía. No alcanzó la colonoscopía, se tapó, se tuvo que operar de urgencia, cáncer de colon con invasión a ganglios. 55 años. Y ella dice, yo le decía al médico, ¿no me va a hacer ningún estudio? No, vamos a darle más vitaminas. Vitaminas, cambios en los hábitos alimenticios. Hay que cambiar este tipo de conducta. La fatiga va relacionada con la anemia. Pérdida de peso también es un dato que se observa, pero ya cuando el cáncer ya está bien establecido, cuando ya está tardío. Sangre acompañada de heces. ¿Cuál es el principal error que se comete en este tipo de situaciones? ¿A quién le echamos la culpa? A las hemorroides. No te apures, son las hemorroides. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿a cuántos de esos pacientes? No digo que le hayan visto el ano. ¿Cuántos le hicieron un tacto rectal? Les aseguro que el menos del 50% lo hicieron. Y hay una frase que dice que el que no mete el dedo, mete la pata. Es un error también decir con un tacto rectal, te estoy palpando 2 hemorroides. Eso es un error. Eso es un chiste, pero en la práctica médica eso no debe de pasar. Quien diga eso no sabe lo que está diciendo. La hemorroide se debe de observar a través de una anoscopía. ¿Qué es la hemorroide? Es un plexo venoso. En cuanto ustedes meten el dedo, este plexo se colapsa. Y al colapsarse, no se siente. Entonces, si ustedes dicen, tiene hemorroides, es porque le hicieron una anoscopía. Si no le hicieron una anoscopía, no pueden decir que tiene enfermedad hemorroidal. Están sobrediagnosticando esta enfermedad. Y para no ir tan lejos, tenemos muchos casos. Este pacientito que les puse la foto del 9 de mayo, lo programaron para una hemorroidectomía. Y en el momento que pusieron el anoscopio, vieron el tumor. Entonces, paciente que tiene sangrado, así sea su primera vez de sangrado, que no les tiemble la mano, pidan colonoscopía. Que no avance esto, hay que estar seguros de que no es otra cosa. Que la causa más frecuente es la hemorroides, sí, estoy de acuerdo, es lo más frecuente. Pero también hay otras causas como esta enfermedad que cada vez son más frecuentes. Dolor abdominal, distensión abdominal, también. Es que tengo colitis. ¿Cuántos pacientes no diagnostican con colitis, con síndrome de intestino irritable? Y les pregunto al paciente, ¿ya tienes un tránsito intestinal, un tránsito colónico? ¿Tienes una manometría no rectal? ¿Tienes una colonoscopia? No me han hecho nada. ¿Y cómo te hicieron el diagnóstico? No más de palabra. La palabra se lo lleva el viento. El diagnóstico de síndrome de intestino irritable o de colitis es un diagnóstico de exclusión. No pueden ustedes etiquetar a un paciente con colitis si no le han hecho ningún estudio para descartar algún tipo de enfermedad que lo esté provocando. Cosa que en la actualidad pasa lo contrario. En este diagrama hace énfasis en los síntomas que generalmente hay dependiendo de la localización del cáncer. Por ejemplo, cuando el cáncer es en el colon derecho, el dolor es mal definido, la obstrucción intestinal no es frecuente, el sangrado, generalmente no hay sangrado, el paciente no se da cuenta que sangra porque el transcurso de donde sangra el tumor hasta que sale, se pierde el color rojo y el paciente no se da cuenta que está sangrando, la famosa sangre oculta. Y la debilidad es frecuente. ¿Por qué? Porque llegan a tener anemia. En cambio, los del colon izquierdo cambia. La obstrucción es frecuente,
Sí hay sangrado. El paciente refiere, cuando hago del baño hay sangre. La debilidad es poco frecuente y generalmente hay un dolor tipo cólico. Y en el recto también el sangrado es frecuente, es rojo brillante, rutilante, como mencionan los libros. La obstrucción es infrecuente. El dolor está bien localizado. El paciente dice, siento algo ahí, me duele allí. Y la debilidad es infrecuente. Siempre que hablo de esta situación, me gusta relacionarlos con pacientes porque creo que así como que se capta un poco más el mensaje. Hace un tiempo vi un paciente de 82 años. El motivo de consulta fue diarrea crónica. Tenía cerca de 2 años con diarrea. Así me lo presentaron. Tiene, tiene casi 2 años mi abuelito con diarrea. ¿Y qué le han hecho? Pues ya le dieron varios antidiarreicos, le han dado varios tipos de dieta, pero pues no mejora. Yo le hice una pregunta dirigida al paciente. ¿Cuántas veces va al baño al día? Me dice, en promedio voy como 20 veces. Pues sí, sí puede ser diarrea, ¿no? 20 veces. Pero la segunda pregunta, ¿y cada vez que va al baño, hace del baño? Doctor, no hago nada. De las 20 veces que voy, solamente 2 hago. ¿Eso es diarrea? Una simple pregunta, una simple anamnesis de preguntar al paciente, ¿haces? Él me dijo, no hago. Ya no es diarrea, ahí se llama tenesmo. Le hice un tacto rectal, sorpresa, un cáncer del recto. Le hicimos etapificación, ya tenía cáncer hasta hígado, ganglios, en todos lados. Falleció en menos de 3 meses. Pero pasaron 2 años para que alguien le hiciera un tacto rectal. O alguien le preguntara, ¿realmente es diarrea? ¿Sale? Eso los dejo al costo. Bueno, estudios diagnósticos. Tenemos varios. Laboratorialmente tenemos el famoso sangre oculta en heces. Este tipo de estudio tiene una sensibilidad, como se fijan, baja, del 30 al 50%. Si yo me hago la pregunta, ¿cuántos pólipos desde que inician sangran? Casi ninguno. Entonces, ¿es oportuno la sangre oculta en heces? ¿Es oportuno? No. Cuando tengamos un positivo es porque ya hay un cáncer establecido. Ya no es oportuno. Inmunohistoquímica de heces. Este detecta específicamente sangre humana, porque el primero, si te comiste un pedazo de carne roja, sale positivo. En este no, en este es específicamente sangre humana. Tiene un poquito de mayor sensibilidad, pero igual, los pólipos, la mayoría de los pólipos no sangran, sangran cuando ya tienen una transformación maligna. Entonces tampoco es oportuno. Análisis de ADN fecal, 50%. Se fijan, no es tan importante. Sigmoidoscopía flexible alcanza 58%. ¿Por qué? Porque nomás vamos a ver los últimos 60 centímetros. No vamos a ver todo el colon. De hecho, este tipo de estudios cada vez están más en desuso. Yo ya no lo hago. Si voy a someter a un paciente a un estudio endoscópico, pues ¿para qué le hago la mitad? Mejor le hago todo. ¿No creen? Va a pagar lo mismo. Mejor le hago todo el estudio completo y me evito de problemas. Colon por enema, 61%. ¿Queremos ver un pólipo en colon por enema? Imposible. Vamos a ver un cáncer. Resonancia magnética nuclear. Yo aquí en Tepatitlán he pedido resonancias magnéticas de abdomen y me dicen, doctor, aquí no las hacemos. ¿Por qué? Nuestro equipo no tiene la capacidad para un abdomen. Entonces es más limitado el uso. Y otra cosa es operador dependiente. Si nuestro radiólogo tiene poca experiencia con la resonancia, nos va a dar, en vez de ayudarnos, nos va a descontrolar más.
Tomografía, esta solamente nos sirve para etapificación, no es patificar, no es diagnóstica, nos ayuda para ver si ya brincó el tumor a otro lado. Y la más importante, la colonoscopia. Tiene un 96 a 98% de sensibilidad. Cualquier estudio de estos que salga positivo, ¿qué vamos a hacer? Colonoscopia. Sangre oculta positiva, colonoscopia. Colon por enema sospechoso, colonoscopia. ¿Se fijan? Todos radican en colonoscopia. Pues, ¿por qué no la pedimos directamente? Nos andamos con que sí, que no. Vámonos directo. Vemos un pólipo, lo quitamos. Es la ventaja de la colonoscopia, que es diagnóstico y puede ser terapéutica si tenemos pólipos. Ok, aquí en la que es la colonoscopia. La sociedad americana, en su nueva revisión del 2022, ya menciona que la colonoscopia debemos hacerla en forma general a los 45 años. Cualquier individuo que cumpla 45 años, colonoscopia. Las guías de práctica clínica de México dicen que a los 50. Todavía no se está actualizado o adaptado. ¿Sí? Pero hay diferentes tipos de población. Por ejemplo, riesgos moderados. ¿Quiénes son estas personas? Los que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, como el CUSI, como el Crohn. Esos no hay que esperar a los 45 años. Esos tienen un esquema de colonoscopías más frecuentes. Aquella persona que se detectó un pólipo reumatoso también debe de tener una vigilancia más estrecha. ¿Y cuál es el paciente de alto riesgo? Ya lo mencionamos, el PAF como el rey del cáncer, los síndromes hereditarios y aquella persona que tenga un familiar de primer grado enfermo, un hermano, un padre, un hijo. ¿Cuándo se debe empezar la primera colonoscopia? 10 años antes del diagnóstico de mi familiar enfermo. O sea, si mi papá tuvo cáncer a los 45 años, yo debo de empezar a colonoscopia a los 35 años. ¿Se entiende, verdad? Creo que no es difícil. ¿A ustedes qué les gustaría? ¿Que observemos esto y le quitemos este pólipo a este pacientito? ¿O observar esto? Vean las fechas, 24 de enero, 15 de enero. Esta diapositiva la puse de una forma a propósito por lo siguiente, porque también hay un error cuando no tenemos este tipo de acercamiento a la enfermedad. Esta fue la lesión que encontré en un paciente el 27 de febrero. Le tomé biopsias. No pude quitarla por colonoscopia porque medía más de 2 centímetros y la base estaba elevada. El patólogo me dice, adenoma túbulo velloso con displasia de alto grado. Con este diagnóstico suena como pues, alentador, ¿verdad? Estamos a tiempo, ¿verdad? Pero el estar viendo colonoscopías, lesiones, te hace tomar diferentes pautas. Yo a este paciente le propuse cirugía. Oiga, doctor, pero si no tengo cáncer, para mí esto es un cáncer. Aunque el patólogo me diga que no, ahí disculpe con la doctora, para mí es un cáncer. ¿Qué hay que hacer? Hay que operarte. Claro. ¿Qué es lo más importante en la evaluación médica? La clínica del paciente. Le hago la cirugía, le quitamos el espacio de sigmoides. ¿Qué me reporta el patólogo después? Adenocarcinoma infiltrante de la lámina propia. Es la misma lesión. ¿A qué vamos? Así me caigo. ¿A qué vamos? Que el 30% de las biopsias que tomamos de lesiones del colon, nos dice el patólogo, nos puede decir que no es cáncer, que es una displasia, si bien nos va, o la mayoría de las veces nos dice inflamación crónica inespecífica. Y eso se repite. Hay casos, no uno ni dos, muchos casos donde el médico le pide colonoscopía, le entregan el reporte. Ah, no te apures, estamos bien, vamos a darte tratamiento. ¿Qué tratamiento hay para quitar eso? Hay que removerlo. ¿Sale? Bueno, ya para terminar, porque ya me dijeron que el tiempo está muy contado.
Quise hacer una evaluación de lo que he hecho yo con mi equipo. Junté del 2015 a la fecha, yo he hecho 1,400 colonoscopias aquí en Tepa, 400 las tengo perdidas en mis registros, pero 1,000 no. Entonces junté 1,000 colonoscopías del 2015. Siempre las hacemos con anestesia y obviamente con preparación intestinal. Aquí hay una foto de una de ellas. De estas 1,000 colonoscopías, obtuvimos 76 casos de cáncer, 39 en colon, 35 en el recto y 2 en el ano. Puse esta información porque yo detecté 76 cánceres de colon con colonoscopía, pero atendimos a 125 pacientes con cáncer de colon que no llegaron a la colonoscopía. O sea que el paciente se operó de urgencia. Si se fijan, la relación es más del 50% de los pacientes aquí en la región de Tepatitlán, el diagnóstico de cáncer de colon es tardío. Eso solamente es lo que yo hago. Aquí en la región hay alrededor de 5 a 6 endoscopistas. Si juntamos toda la información de mis compañeros, yo creo que esto se multiplica 4 o 5 veces. Y de las 1,000 colonoscopías, 172 encontramos pólipos y 142 algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. La más común, UCI. ¿Por qué es importante? Porque estos pacientes se beneficiaron de la colonoscopía para darle un seguimiento. 314 pacientes, vamos a darle seguimiento y así disminuir la incidencia de cáncer de colon. Muchas gracias. ¿Una pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? Buenas noches. Bueno, yo quiero... Adelante. Gracias. Yo quiero primeramente felicitarlo porque es una exposición muy bonita. Y bueno, ya sabemos que tenemos 45 años de edad, ya una colonoscopía. ¿Los marcadores tumorales no tienen ningún valor aquí? El marcador tumoral, específicamente el antígeno carcinoma embrionario, no es diagnóstico. Solamente se usa con fines pronósticos. ¿Por qué? Porque alrededor del 30 al 40% de los cánceres de colon lo van a elevar. El 60% no lo eleva. No sirve. Gracias. ¿Otra pregunta? Estaba leyendo que el intestino es el segundo cerebro, que hay una interrelación muy estrecha. E incluso hay casos, por ejemplo, de depresión que no le hallan. Y lo que pasa es que en el intestino se produce la serotonina. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Además, en el intestino se producen los anticuerpos. Entonces, la importancia de tener un intestino sano, limpio. Además, la pregunta es esta, que no lo vi ahí. He visto en la biodecodificación cómo el estrés constante te produce alteraciones en el intestino, colitis. Por ejemplo, una mala noticia, ¿dónde la siento? ¿Aquí? ¿Sí o no? ¿En el abdomen? Cuando me enamoro, ¿dónde siento las maripositas? ¿Dónde mismo? Bueno, ahí aparte, ¿no? Entonces, yo lo que quiero preguntar es la importancia de tener un estado emocional sano en relación a colon. Muchas gracias. Claro, sí tiene mucha relación. Hablando de fisiopatología, no me quise meter en muchas cosas porque es un tema muy largo. De por sí ahorita me dijeron, córtale. Y lo hice un poco más práctico, pero sí. ¿Qué pasa cuando hay una emoción, hay un estrés? Se libera una hormona, una citocina que es la adrenalina, noradrenalina. ¿Y qué hace esta citocina en nuestro tubo digestivo? Lo paraliza. Y por eso el paciente se distiende. Por eso el paciente tarda más tiempo en sacar esos productos que ingerimos. Y va relacionado con el mayor contacto de esa toxina con la mucosa interluminal. Claro que hay relación. Yo les mencionaba que la microbiota tiene un factor fundamental, que están ahorita estudios y dentro de los próximos años se va a hablar mucho de esto, porque esta microbiota, si no hay una homeostasis entre la microbiota intestinal
hay enfermedad. No nomás la enfermedad inmunológica, la enfermedad psicológica, también enfermedades reumáticas están relacionadas. ¿Cuántos pacientes con espondilitis anquilosantes tienen CUSI? Artritis reumatoide. Son enfermedades cruzadas y tiene que ver la microbiota en eso. ¿Cuándo está indicado el trasplante fecal? Actualmente hay una indicación absoluta que es la colitis pseudomembranosa, que es una entidad infecciosa. Pero se está observando que darle una microbiota sana al paciente podemos disminuir las enfermedades que mencionamos, inmunológicas, reumáticas y hasta de origen cerebral. Pero todavía está en estudio. Actualmente la única indicación es colitis pseudomembranosa. Gracias. ¿Sí? Lo felicito, doctor, muy buena plática. Gracias. Entonces, como plantea la situación, sería muy prudente de 45 en adelante hacer un estudio en general, una colonoscopia y quítate de tarugadas. Claro. Lo demás, vamos, factores de riesgo. Si empezamos por el sedentarismo, de ahí partimos en muchas otras áreas. ¿Sí? No te mueves, no hay una buena motilidad intestinal, tienes problema de que eres fumador, le gusta el trago, no es bueno para tener una buena dieta. Pues todos esos factores te juntan. Y si le metes a la enfermedad de Crohn agregada en esos, con una problemática de un trastorno venoso que se confunde mucho al final, el pronóstico de vida, que tanto es variable. Es difícil responder esa pregunta porque son factores asociados. Yo he conocido pacientes que no tienen ningún factor de riesgo y aún así les da cáncer. ¿Qué pasó? Si no soy sedentario, si no como carnes rojas, si no fumo, no tomo, y aún así me dio cáncer de colon. También tiene que ver el tipo de personalidad. Este paciente que me tocó, lo tengo bien grabado, me tocó operarlo de urgencia, fue un cáncer de colon, etapa 2. Yo le mencioné, no te vas a beneficiar mucho con la quimioterapia. Si yo fuera tú, yo no usaba quimioterapia. Pero la personalidad de él, de ser tan recto, de no caer en situaciones de riesgo, lo orilló a buscar a un médico que le dijera, sí te voy a dar quimioterapia. Porque así hay pacientes que buscan al médico que le diga lo que él quiere. Hay muchos pacientes que no les gusta la verdad. No, me dijo muy feo, aunque sea la verdad. Buscan al que les dice lo que él quiere escuchar. Encontró al oncólogo que le dio quimioterapia. Eso fue a principios a finales de 2019. ¿Qué pasó en el 2019-2020? Llegó COVID, bajó defensas con quimioterapia, lo mató el COVID. No lo mató el cáncer de colon, lo mató el COVID. Entonces la personalidad también tiene que ver. Entonces, en ese caso lo acomodan como un factor genético. En este paciente no tenemos aquí la oportunidad de hacer estudios de genéticos profundos. No es tan accesible, pero podría ser, porque no tenía factores de riesgo ambientales. No lo tenía. Y no tenía ni un familiar con cáncer de colon. No sé, ya tiempo de algo. Hola, doctor, ¿cómo está? Muchas felicidades. Gracias. Bueno, yo fui su alumno, ahora regreso como gastroenterólogo, ya estoy aquí en Tepa. Bienvenido. Probablemente vamos a estar trabajando muy en conjunto. Todo lo que dijo, estoy totalmente de acuerdo con usted. Si acaso, a lo mejor algo que pudiera aportarles es la prueba de FITO, yo creo que sí pudiera tener algún beneficio. ¿Por qué lo digo? A pesar de que no tiene a lo mejor el rendimiento que tiene la colonoscopía, todavía creo que no toda la población tiene a su alcance a lo mejor hacerse una colonoscopía de entrada. Y tampoco, por ejemplo, en los servicios de salud pública se cuenta con ello, ¿no? Usted ya lo vio, está en el IMSS. Entonces, algo que se está empezando a implementar, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cancerología, están haciendo la prueba FIT de forma anual. Es lo que se hace en Estados Unidos, ¿no? Estamos muy lejos todavía de hacerlo, pero sí creo que nos puede beneficiar mucho el hacer ese estudio. Es un estudio que no es tan costoso como a lo mejor una colonoscopía, pero que si sale negativo la prueba, tiene un valor predictivo negativo muy bueno, como de más del 90%.
Entonces, al menos las personas que no se quieren hacer el estudio, pues tienen ahí la ventaja a lo mejor de un año más volverlo a repetir. Si bien, como usted dice, los pólipos no todos sangran, y eso yo estoy totalmente de acuerdo. Si a mí me dieran a escoger entre hacerme la prueba de FIT o la colonoscopia, yo me haría la colonoscopia, pues definitivamente. ¿Por qué? Porque la colonoscopia tiene la ventaja que si no sale ningún adenoma, dependiendo si tienes espacio bajo grado o alto grado, si es un pólipo hiperplásico solamente, tú tienes la oportunidad, ya sabes que de aquí a 8 o 10 años, pues no vas a tener cáncer colorectal, seguramente, si no hay algún trastorno genético. Entonces, eso sobre todo para los médicos generales y los internistas que muchas veces también derivan a los pacientes. Creo que es una forma en la que pueden empezar también a abordarlos y pues derivarlos de una forma oportuna. Ya si quieren hacer la colonoscopia de entrada, pues excelente. Sí, Claro. estoy de acuerdo, pero no sé si el tema era oportuno. Las pruebas de sangre es porque ya tenemos la enfermedad. Ya no es oportuno. Ya es para el diagnóstico de la enfermedad. Lo que yo quise hacer énfasis es en que no te dé la enfermedad. ¿Cómo logramos bajar? Bueno, yo hablo en plural, pero ¿cómo se ha logrado bajar la incidencia de cáncer cervicuterino? ¿Cómo? Papá Nicolau. Así de sencillo. La colonoscopia es el papá Nicolau del colon. ¿Quieres hacer el diagnóstico oportuno? No, ninguno supera la colonoscopia. Este que nos dices, ¿nos ayuda? Claro que nos ayuda, pero va a ser para diagnósticos ya de cáncer. Ya no va a ser oportuno. Exactamente. A mí me tocó ver muchos pacientes donde dicen, doctor, está muy caro. Bueno, me la voy a hacer. ¿Cuándo? Tengo espacio para el 29 de octubre. No, ¿sabe qué? Tengo que ir a México a la Fórmula 1. Ya que venga. Y se le hace caro la colonoscopia. Entonces, también hay mucha, claro. Entonces hay mucha variabilidad en lo que es caro, ¿verdad? Caro el tratamiento del cáncer de colon. Eso sí es caro. Gracias. Si el paciente no tiene factor de riesgo y está negativo la colonoscopia, a los 10 años se repite. Si sale un pólipo, ya cambia. Ya cambia. Puede ser hasta dentro de un año, si el pólipo salió con displasia, o hasta dentro de 3 años si no hay problemas de eso. Ya ahí ya cambia, depende de los hallazgos. Pero si no hay nada, cada 10 años. Pues se opera el hemorroide. Y no te va a dar cáncer de colon. Así de sencillo. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero que les haya ayudado.